Hola, mi nombre es Ricardo May Sánchez y el tema a exponer el día de hoy es el ensayo. Dice que el ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. Su finalidad es expresar su propia opinión basada en sus investigaciones y en sus conocimientos personales, para así llegar a obtener una opinión personal, un buen sentido crítico y demostrar el porqué de esa opinión redactada en el ensayo. Dice que su propósito no es otro más que argumentar en torno al tema elegido, ir defendiendo la idea que queremos redactar o plasmar en dicho escrito. Es importante antes de comenzar a escribir respetar una clásica estructura común. La primera de ellas es la introducción, que es la presentación del tema que se va a abordar. La segunda sería el desarrollo del cuerpo, que esta abarcaría casi el 80% de lo que sería el ensayo, porque en esta parte abarcaría el contenido principal del ensayo, los argumentos que harán creer la idea principal expuesta en la introducción, y la última sería la conclusión, sería la parte final para reforzar la idea expuesta anteriormente en el cuerpo. Aquí nos dice que la introducción debe ser breve, pero que sea concreta, que refuerce lo que se redactó durante el cuerpo. Dice que unos pequeños pasos para escribir un ensayo sería elegir el tema a tratar, escribir una lluvia de ideas de lo que queremos decir, no importa el orden, ya que en el segundo tema sería organizar ideas, un esquema siguiendo una estructura discursiva coherente. También se es redactar el borrador a partir del esquema preliminar y de ahí ya pasar en limpio lo que es el borrador. Y eso sería todo, compañeros. Espero les haya servido la información. Buenos días, mi nombre es Etni Magaña Arevalo. Soy del equipo 1 y me tocó exponer sobre el subtema 1.4, elementos estructurales. Vamos a definir qué cosas son elementos estructurales. Un elemento estructural es cada una de las partes diferenciadas que componen o integran una estructura, aunque vinculadas, en que se pueden dividir una estructura según el diseño. Lo que vamos a ver es la estructura de un texto. En el análisis que vamos a hacer, vamos a ver cuál es la estructura de un texto a nivel general, ya que según sea su tipología o su tipo, un texto se organiza de formas diferentes. Así vamos a estudiar cuáles son las partes fundamentales en cualquier texto, independientemente de su finalidad o de su función. Antes de empezar, conviene repasar la definición de texto. Y entendemos por texto que es la unidad fundamental empleada en la comunicación, tanto oral como escrita. Todo texto se transmite a través de un conjunto de signos gráficos y ortográficos que varían de una lengua a otra. Asimismo, un texto debe tener sentido y lógica para poder transmitir un mensaje. A continuación vamos a estudiar en profundidad la estructura de un texto. Vamos a ver que el texto se estructura de la siguiente manera. Un texto tiene un título, tiene una introducción que podría ser un párrafo, tiene un desarrollo, un cuerpo, que pueden ser 2 o más párrafos, y tiene una conclusión, que puede ser un párrafo, nada más. Ahora vamos a ver el texto. El texto está formado por oraciones que se estructuran ¿en qué? En sintagmas, que a su vez se componen de palabras. ¿Cuáles son esos sintagmas? Tenemos sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival y sintagma adverbial. Por ejemplo, el nominal son todos los sustantivos o pronombres, todos los verbos. En el verbal
En el adjetival son adjetivos calificativos y en el sintagma adverbial son adverbios. Todos estos son los elementos que se usan para generar un texto. En gramática y en sintaxis se denomina oración. Vamos ahora a definir cada una de las partes del texto, que son las oraciones, los sintagmas y las palabras. La oración se denomina como un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña de un discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si lo sacamos de su contexto, aún así continuará expresándonos una información. Esa es una oración. Ahora, un sintagma en gramática es una palabra o un cuerpo de palabras que se articulan en torno a un núcleo o a un objetivo o a un mensaje y que tiene una función sintáctica. Una palabra es un vocablo o una voz, una expresión. Etimológicamente el término se deriva del latín parábola. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o conjunto de sonidos bien articulados, que se asocian a una o varios sentidos que poseen una categoría gramatical determinada. Vamos a analizar la estructura básica de un texto también. Un texto, en este caso un texto expositivo, que está formada por tres partes. La estructura básica de un texto expositivo está formada por tres partes, como vimos. La introducción. En la introducción se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar, que no es muy amplio, es pequeño, es una introducción. El desarrollo en esta parte se ordenan todas las ideas, se realiza un análisis de los hechos proporcionados, datos, ejemplos, distintos puntos de vista, etc. Y se genera el desarrollo del texto. Y la conclusión, en ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior, que puede plantearse como una opinión. Ya queda en nosotros una opinión. También vemos que el texto tiene características. Según unos lingüistas que existieron en 1997, unos señores que se llamaban Beaugrande y Dressler, ellos comentaron que todo texto bien elaborado debe de presentar 7 características. ¿Cuáles son esas características? Dice que debe tener rasgos de cohesión, un texto debe tener coherencia, debe tener intencionalidad, informatividad, aceptabilidad, situacionalidad e intertextualidad. Eso es lo que decían estos señores. Pero vamos a checar dos nada más. El texto debe ser coherente. ¿Por qué se dice que un texto debe ser coherente? Es decir, que debe centrarse en un solo tema, de forma que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global, de una idea general. El texto también, otro punto que ellos mencionaban es que el texto debe tener cohesión. Entendemos que el texto debe tener cohesión porque lo que quiere decir es que las diversas secuencias que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. Todas las secuencias que constituyen un texto deben estar relacionadas entre sí para que pueda tener esa cohesión. De acuerdo a la tipología textual, también depende la intención comunicativa. Por ejemplo, vamos a ver unos tipos de textos y cuál es la intención de cada uno comunicativa de cada uno de esos tipos de textos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, los textos narrativos. ¿Cuál es la intención de un texto narrativo? La intención de un texto narrativo es dar a conocer un suceso. Otro tipo de texto, el descriptivo. En el texto descriptivo, la intención comunicativa es presentar un elemento de la realidad, describir un elemento de la realidad. Y en el texto expositivo, la intención comunicativa
del emisor, del que emite, es facilitar la comprensión e informar algo. Y en el texto argumentativo, convencer, cambiar las ideas del receptor. Esa es la intención del texto argumentativo, cambiar las ideas del receptor. También podemos ver que las partes de un texto, vamos a analizarlos uno de estos textos. Por ejemplo, en el texto argumentativo, en la introducción, por ejemplo, el texto debe tener una introducción, dijimos. Entonces, la introducción de un texto argumentativo debe ser de una o dos líneas. En ella se inicia el tema del que se va a hablar. Si se quiere, se puede ya enunciar la tesis, mencionar, pues, la tesis o de lo que quieres hablar. Argumento, tiene un argumento, que sería la parte media del texto, dice, es la parte importante. En ella se expondrá la tesis en sí, es decir, tu opinión sobre el tema y las razones que tienes para defenderla. Eso abarca todo el argumento. Y tiene una conclusión. Ese tipo de texto argumentativo tiene una conclusión. Dice que es el final. También debe ser corto, porque es una conclusión. Aquí debes dejar clara tus ideas de la tesis que presentaste y recordar de forma resumida las razones más importantes que defiendes o que expones en ese texto. Vamos a analizar otro tipo de texto, el texto expositivo. La estructura del texto expositivo también tiene su introducción. En su introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés en el lector. Esta es la estructura del texto expositivo. Tiene también un desarrollo, que es el cuerpo. Dice, se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que pueden ser seguidos de uno subjetivo si corresponde. Y también cuenta con una conclusión. ¿Qué es la conclusión del texto expositivo? Dice que es una síntesis y recapitulación de lo que se expuso. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones en el texto expositivo. Ahora vamos a analizar la estructura del texto narrativo. En el texto narrativo también tiene una introducción. En la introducción o planteamiento se dice que el texto narrativo introduce a los personajes. Da a conocer a los personajes en la introducción. Presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y un lugar determinados. Después de la introducción viene el nudo o el conflicto o el desarrollo del texto narrativo, donde se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en conflictos y actúan en función del objetivo que persiguen. Y al final el texto narrativo tiene también un desenlace o solución. En esta parte del relato se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser trágico, positivo o negativo, dependiendo el texto narrativo, ¿no? Ya viendo todo este análisis de la estructura de los textos y de estos diferentes textos que vimos, resumimos que en general la estructura de un texto debe tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. En la introducción que se ve en un texto, en la introducción es un avance o una presentación al lector que predispone la mente para el resto de la lectura. Esa es la introducción de un texto, te prepara para el resto de la lectura. Y de ahí continúa el cuerpo o el desarrollo, que es el discurso fundamental del artículo. Y después concluye con una conclusión, valga la redundancia, una conclusión que es el cierre del escrito. Estos tres elementos son muy importantes en los trabajos universitarios. Son fundamentales, de hecho, porque cuando hacemos tareas o presentamos un texto, pues tenemos que tener estos tres elementos, que es la introducción, el cuerpo, el desarrollo y la conclusión. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla Patricia Jerónimo Ortiz. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial, segundo semestre.
El día de hoy les voy a hablar de el subtema. Les voy a hablar sobre estructura interna. ¿Qué es la estructura interna? Ya sea un poema, un ensayo o una obra teatral, en todo texto encontramos una estructura externa y una interna. Como mencionamos en la introducción, mientras que la estructura externa se encarga de lo relativo a la forma, la estructura interna modela el contenido. Esto quiere decir que lo externo organiza y compone el texto a través de títulos, subtítulos, secciones y párrafos y unidad de dicha organización. Pero puntualmente, ¿qué quiere decir que la estructura interna modele el contenido? Pues que es la manera en la que se distribuyen los sucesos, el tema, el tiempo, el espacio, hechos o datos dentro de la escritura misma. En otras palabras, es la encargada de darle coherencia y cohesión a la estructura externa, ya que es la que le da un sentido a los párrafos y su división. Como señala Daniel McNamara, se logra la cohesión al utilizar de manera útil elementos lingüísticos explícitos, es decir, palabras, rasgos, claves, señales, constituyentes y sus combinaciones. Para ello existen diferentes modelos de estructuras internas. ¿Qué características tiene la estructura interna de un texto? Deductiva, inductiva y cronológica. Buen día, maestro. Mi nombre es Rosa María García Velázquez, de la carrera de Ingeniería Industrial de los sábados matutinos del segundo semestre, de parte del equipo 1. Mi tema a exponer es el siguiente: elementos estructurales del ensayo. Como podemos observar, el ensayo es una investigación que consta de estos pasos que explicaré a continuación. Primero que nada, para realizarlo debemos de tener en cuenta que primero va un título. En el título se debe exponer la idea principal del proyecto, que debe ser descriptivo a la problemática. Es decir, nosotros tenemos que buscar un título que sea corto pero conciso y que al momento de leerlo nos dé una idea de lo que se trata la investigación. Seguido de esto debe de ir el nombre del autor, que es el individuo que da origen al ensayo, y debe colocar su nombre completo para que cuando este ensayo sea publicado se pueda ver quién lo realizó. Tenemos también lo que es seguidamente una introducción, en donde se presentan las ideas principales y expresar lo que llevó a realizar la investigación, es decir, las ideas que a nosotros nos surgió para poder realizar la investigación sobre dicho tema. ¿Qué fue lo que nos llevó a hacer eso? Tenemos que hacer un breve resumen, que sería nuestra introducción, para dar a conocer al lector qué es lo que ocasionó la curiosidad por investigar sobre ese tema. Tenemos también seguido de eso el desarrollo, que es el cuerpo del ensayo. En este se presenta lo que es el problema que nosotros tenemos, también las ideas y la hipótesis de solución, es decir, la manera en que se resolvería. Seguido de esto también tenemos lo que es una conclusión. Finalmente, aquí en la conclusión es muy importante porque ya entran en juego lo que son los puntos personales del autor, qué es lo que opina el autor acerca de la problemática y también cuál es la solución que nosotros damos después de realizar la investigación. Ya que hemos recabado toda la información, todo lo que se sabe acerca del tema, nosotros como autores debemos de dar nuestra postura, dar nuestra opinión acerca de lo que es el problema y también crear alternativas de solución para poder solucionarlo. Entonces, tenemos también a lo último, pero no menos importante, lo que son las referencias. ¿Qué se da en las referencias? Pues prácticamente se redactan todas las citas, autores, artículos o fuentes que se utilizaron para realizar el ensayo, ya sean libros, páginas de internet, todo lo que se utiliza hoy para poder investigar un tema a fondo. Las referencias van escritas hasta lo último para dar lo que es al lector una idea más o menos de qué fuente fue sacada la información, para que también revisen ellos si quieren, para revisar también si es verídica. Entonces tenemos que, por ejemplo, los elementos estructurales y más comunes de un ensayo serían lo que es el título, el autor,
la introducción. El desarrollo, pues cabe mencionar también que debe ser un poquito extenso, ya que es el centro del problema, ya que aquí se tiene que investigar y a fondo para dar lo que es una hipótesis de solución, la conclusión y las referencias. Espero y haya sido de su agrado y prácticamente darle las gracias por su atención. Gracias. Hola, muy buen día, profesor Moisés Osorio Castillo. Mi nombre es Valentín García Valencia. Soy alumno de la Universidad Alfa y Omega. Curso el segundo semestre de la Ingeniería Industrial. Soy del grupo AM con modalidad sábados matutino de 7 a.m. a 1 p.m. Soy integrante del equipo número 1 y me corresponde desarrollar el tema 1.4.2, estructura externa o de forma. Principalmente nos enfocaremos hablando sobre la estructura externa de un texto. La estructura externa de un texto son aquellos elementos propios del texto, como son el título, los subtítulos, los apartados, los párrafos, entre otros. Ok, ¿cuál es el significado de la palabra o estructura externa? Por un lado tenemos la palabra estructura, que nos remite en el orden y las relaciones que tienen la parte de un todo. En este caso el todo es nuestro texto. La palabra externa refiere justamente a esa parte del todo. En este caso ya sería el título, el subtítulo, los párrafos, entre otros, lo que comentamos al principio. La estructura externa de un título es la manera en la cual acomodamos sus partes para facilitar su lectura y para que podamos identificar a simple vista cuál es el tipo de texto que estamos leyendo o el cual estemos escribiendo. Un ejemplo, a nivel visual no es lo mismo una canción que una carta o un ensayo. Mientras que en la canción encontraremos un título siguiendo de estrofas. Y en la carta veremos que hay un encabezado con la fecha y el remitente. Esa es una diferencia entre una carta y una canción. Pero a diferencia de estas dos también existe el ensayo. El ensayo o más bien texto argumentativo. Esto es algo más fácil, como lo queramos ver, es algo más fácil o más simple su elaboración y también su lectura visual, ya que el ensayo comprende de una estructura que sigue el orden de la introducción, el desarrollo y una conclusión. Como decía al principio, la estructura externa de un texto se basa en el título, los subtítulos, la introducción, el cuerpo textual y su conclusión. Esto que les acabo de mencionar es la estructura externa de un texto. Esta es una estructura externa, como les decía, que esta es una estructura básica que comparten distintos tipos de textos. Brevemente, pues eso es lo que les puedo explicar. Y esto es un pequeño resumen de lo amplio que es la estructura externa de un texto. Y también podemos decir que las canciones, los versos, las poesías, los poemas tienen una estructura muy simétrica y diferente. Cada una de ellas está argumentada y estructurada de diferente manera. Esto ya es algo resumido, muy resumido de lo que es la estructura externa, y este fue mi tema 1.4.2. Continuando con el tema 1.4, elementos estructurales, vamos a hablar ahora de la estructura externa o de forma. La estructura de un texto se dice que es la manera en la cual acomodamos las partes para facilitar la lectura y para que éste sea identificable de los demás textos que estamos escribiendo o que estamos leyendo en su defecto, ya que es lo primero que identificamos al momento de tener o de estar en contacto con él mismo. La estructura externa de un texto tiene como división 4 partes. La primera, el título. La segunda, la introducción. La tercera, el cuerpo textual del escrito. Y la cuarta,
es la conclusión. Esta es la estructura externa principal de los textos de una manera generalizada, ya que puede variar dependiendo al tipo de texto con el cual nos vayamos a topar, ya sea poética, narrativa, informativa, pero en sí estas estructuras que acabo de mencionar son las principales y son las que generalmente lleva cada escrito, cada texto en su interior. El punto número 1 que dijimos que es el título. Esta es la puerta de entrada de nuestro escrito. Es lo primero que se encontrarán los lectores al principio de nuestro texto, y en él se debe dar una idea general del texto, y el lector debe para que el lector pueda intuir al leer qué tipo de contenido va a encontrarse allí. Sin embargo, no es necesario que el título diga de manera explícita dicho tema. Puede ser mediante un tono irónico, una metáfora o una manera indirecta con la cual el título cumpla su función. Después del título, sabemos que lo que sigue ahora es la introducción. Esta está en la primera sección de todo texto. Usualmente los párrafos iniciales que introducen al tema nos introducen al tema, y el objetivo de nuestro texto son lo que denominamos la introducción. En estos primeros párrafos el autor comenta la idea principal. Si el título ya nos daba la idea del texto, aquí el autor o la autora comenta de lleno de lo que se tratará este escrito. Esto permite que los lectores identifiquen si el contenido del texto va a ser de su interés o de su agrado. Después de la introducción, ahora nos vamos a encontrar con el cuerpo textual. Este suele ser el apartado más largo. En él encontraremos los argumentos, justificaciones, explicaciones, cifras, citas o datos que sostienen el tema general que el autor propuso en la introducción. Dependiendo del tipo de texto, en el desarrollo encontraremos opiniones o hechos. Estos pueden estar divididos por subtítulos, entre otros. Y la última parte, y no la menos importante, pero siempre debe formar parte de cada uno de nuestros textos, y la cual vamos a encontrar en cada uno de los escritos que vayamos a leer en determinado momento, es la conclusión. Esta última sección del texto funciona como un tipo de recopilación o resumen de todo lo que leímos o de todo aquello que el autor nos quiso dar a entender. Usualmente es un par de líneas, párrafos, en el cual se hace una recapitulación de las ideas principales. No obstante, los finales pueden variar. Hay textos que se emplean con finales muy cerrados, donde solo se hace un resumen del texto. Hay finales abiertos, donde el autor trae al lugar preguntas o inquietudes que quedan abiertas después de haber presentado su postura. O también pueden emplear finales circulares, donde nos deja con una incógnita o duda de lo que va a continuar o de lo que vendrá próximamente.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez de la carrera de Ingeniería Industrial del turno de la mañana. Soy del equipo 1. Yo les vengo a dar la conclusión de todos los temas que hemos desarrollado a lo largo de las pocas clases que hemos tenido. Ya mis anteriores compañeros ya explicaron los temas. Yo nada más vengo a dar la conclusión de cada uno de ellos. Bueno. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en la cual un autor expone y analiza y extermina varios argumentos de un tema determinado, con el propósito de fijar una posición de respeto al siguiente, un estilo de argumentación propio, en el que está en el sentido del ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión y análisis de valoración que se estructura de manera clásica con una manera de introducción, un desarrollo y una conclusión. Es una manera que el autor se expresa. A veces hay bastantes argumentos que las personas no se pueden expresar hablando, sino tienen que ser en un ensayo, en un escrito. Un ensayo también puede ser una puerta de experiencia en que se hace una actividad o una tarea para perfección o su ejecución en una comprobación de una hipótesis. Esas son las maneras que las personas se desarrollan o se expresan delante de las personas o el tipo de manera. Las características de un ensayo ofrecen la libertad de elección del tema, un enfoque, un estilo. Cada quien elige su enfoque, cada quien elige su manera de pensar y lo plasma en eso. Su expresión varía según su tipo de ensayo, sin embargo suele ser más breve de un trabajo de investigación. A veces los resúmenes son un poco largos, entonces el ensayo es la manera corta de expresar un tema. Son exposiciones debido a que es necesario que vaya una exploración o clara consistencia de las ideas con motivación. Son argumentos, un estilo que se gime con razones, evidencias de la probabilidad de hipótesis de manera de un autor. Son reflexivos tanto que pertenecen y ofrecen resultados concluyentes, sino aportan elementos de la reflexión de un tema. Tiene como propósito la declamación de un punto de vista particular, aunque tiene una estructura básica que puede adaptarse a las necesidades del ensayista o de la persona que escribe el ensayo. El análisis puede ser tanto un método inactivo como un método deductivo, que se particular en algo particular. Las partes del ensayo pueden ser la introducción, que refiere a la extensión de un tema, que se plantea un tema, el desarrollo es que ya desarrollas el tema y puedes expresarte, y la conclusión, pues la manera de resumir todos los temas a uno solo. Existen 4 tipos de ensayos, suelen ser más comunes en el ensayo literario, que son de las personas que escriben de novelas y esas cosas, ensayo crítico y en ensayo científico, que son ensayos que son un poco más meteóricos de una forma u otra y son más científicos en un cierto punto. Un ensayo argumentativo es de las personas que argumentan un aspecto así y ellos lo expresan, así como los políticos cuando argumentan algo lo quieren expresar ante las personas. Suele caracterizar por la amplitud, abordar varios temas limitados y una decisión a sumar su tema. Bueno, les agradezco mucho por ponerme atención y hasta luego.